Gestión de ambientes de aprendizaje. Taller desde gestión de las personas, denominado gestión de las interacciones entre las personas en los diferentes modos híbridos de aprendizaje. Como objetivo para nuestro taller tenemos reconocer la importancia de las interacciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo la práctica pedagógica en los diferentes modos híbridos, aportando al desarrollo integral de los estudiantes de transición y básica primaria. Como objetivos específicos tenemos reconocer las categorías de análisis de las interacciones de acuerdo con Flanders, reflexionar sobre las interacciones y las relaciones del docente, estudiantes, familias o cuidadores en los diferentes modos híbridos de aprendizaje, proponer acciones que contribuyan a las interacciones dialógicas y contextuales, reconocedora de los intereses y necesidades de los estudiantes en el proceso educativo. Durante el año 2021, el programa Todos Aprender ha tenido la oportunidad de brindar a los docentes 2 espacios de formación y fortalecimiento en la gestión de ambientes de aprendizaje. En el ciclo de apertura, se tuvo como objetivo apropiar los principios generales de los ambientes híbridos de aprendizaje. Para el ciclo 2 se realiza el fortalecimiento de la gestión del currículo a partir de la propuesta de integración curricular, partiendo de los proyectos pedagógicos, y para este nuevo ciclo 2 se realiza el fortalecimiento de la gestión de personas a partir del reconocimiento e importancia de las interacciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Antes de iniciar con los contenidos que se enmarcan en este taller de gestión de personas, quiero que retomemos ese significado o esa resignificación que le hemos dado a la gestión de aula y a los ambientes de aprendizaje. El programa Todos Aprender ha focalizado sus acciones en el componente de gestión de aula, desde la planeación de clase, el uso del tiempo en el aula, el uso de variedad de recursos, la evaluación desde una retroalimentación y el trabajo cooperativo dentro del aula. Con esta pandemia y con estas nuevas modalidades de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje, la gestión de aula se ha resignificado y la podemos entender como ese conjunto de decisiones organizadas que debe tomar el docente para lograr unos resultados efectivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta algunos elementos que los abordaremos más adelante. Uno de ellos, la gestión de las personas. A su vez, debemos, y creo que de manera permanente y constante como docentes estamos resignificando y transformando nuestras prácticas pedagógicas. Concebimos los ambientes de aprendizaje más allá de un espacio físico, es decir, fuera del aula. Los ambientes se convierten ahora o le damos un sentido mayor, citando o mencionando que son espacios donde se permite la interacción de diferentes actores bajo algunas condiciones y circunstancias físicas, sociales y culturales, en busca de generar experiencias y aprendizajes significativos. Como docentes cumplimos un rol importante y mediador de estos procesos, y por ende tenemos la responsabilidad de gestionar desde diferentes áreas para que estos procesos de enseñanza y aprendizaje sean significativos desde el hogar y que cada actor tenga la posibilidad de adquirir unas responsabilidades en dicho proceso. Partiendo de las acciones de gestión que realizan los docentes en el aula desde diferentes enfoques,
y los nuevos ambientes de aprendizaje que han surgido se fortalecen, se reitera, no, partiendo de las diferentes gestiones que realiza el docente en el aula y esta resignificación de los ambientes de aprendizaje, se valora y se fortalece de manera constante algunos elementos de dichas gestiones, como es la gestión del currículo, la cual pues hace referencia a todos esos procesos de flexibilización, de transformación, de movilización de los contenidos que queremos que lleguen a los estudiantes, teniendo en cuenta siempre y dando respuesta al qué enseñar, al por qué, el cómo y el con qué. Tenemos también la gestión de recursos, la cual hace referencia al diseño de materiales que nos permitan continuar transmitiendo saberes, teniendo en cuenta las interacciones y comunicaciones que podemos lograr también con nuestros estudiantes de manera sincrónica y asincrónica. Tenemos la gestión del tiempo, la cual nos invita a identificar y hacer buen uso del mismo a través del diseño de cronogramas y planes de trabajo. A su vez, la definición de espacios para realizar los procesos de realimentación a los estudiantes. Desde la gestión de la evaluación se ha querido profundizar en estrategias para fortalecer los procesos de autoevaluación, de metacognición, autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, valorando la participación y por ende pues la comunicación de los diferentes actores. Y en esta ocasión, en este ciclo, vamos a fortalecer, a reconocer la importancia de las interacciones de los diferentes actores con mediación de recursos digitales, físicos o análogos, dependiendo de esas estrategias flexibles de la institución, cómo influyen dichas interacciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de un diálogo didáctico mediado y en esos procesos de motivación. Las interacciones se comprenden como esas relaciones recíprocas y actividades conjuntas que establecen los niños consigo mismo, con los demás y con su entorno. A su vez, estas interacciones se dan de una manera natural, cotidiana, en diferentes espacios y momentos, permitiendo construir vínculos y relaciones importantes. En el aula, los estudiantes interactuaban de una forma directa, verbal y natural con sus pares y sus docentes. Interactuaban y compartían conocimientos, aprendían uno del otro. Y ahora, con esta nueva modalidad, donde estas mediaciones es a través de aparatos electrónicos, a través del papel, nos preguntamos cómo estas interacciones desde casa están fortaleciendo esos procesos no solo pedagógicos, sino ese desarrollo integral de cada estudiante. El sistema de comunicación que tenemos como humanos abarca tres tipos de comunicación, como es la oralidad, la escritura y la corporalidad, los cuales son vitales en todo proceso de enseñanza. El acto de enseñar es una acción comunicativa que se vale del lenguaje según cómo lo usemos. Podemos determinar el éxito o el fracaso escolar. El lenguaje es empleado para compartir información y establecer relaciones sociales. Si vemos el lenguaje desde esta perspectiva, podemos asumir que la enseñanza parte desde las interacciones sociales, el diálogo y el sentido del otro. A su vez, el lenguaje tiene el poder de transmitir emociones con el objetivo de generar un positivismo para el aprendizaje. Una buena instrucción puede influir en los procesos de interpensamiento y en el desarrollo del niño. Enseñar es una acción comunicativa a través del lenguaje. Es aquí donde podemos decir que el lenguaje se convierte en el medio y la comunicación en la interacción. ¿Qué son las interacciones?
Las interacciones son el proceso social de intercambio verbal entre dos o más sujetos en la producción de un texto oral o escrito bajo las circunstancias de distanciamiento en las cuales nos encontramos. Estas interacciones desde el Ministerio de Educación son vistas como las relaciones recíprocas o actividades conjuntas que en este caso establecen los niños consigo mismo, con los demás y con el entorno. En el contexto del aula se entiende como las dinámicas de comunicación que tiene el docente con los estudiantes y que se lleva a cabo al interior de aulas de clase y que actúan como catalizadores del aprendizaje. El lenguaje puesto en acción representa una herramienta cultural disponible para apoyar a los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, ya que los estudiantes interactúan para compartir significados, realizar acuerdos, argumentar puntos de vista, solucionar diferencias o expresar los acontecimientos. En el plano pedagógico, las interacciones entre el docente y el estudiante, la relación social y la comunicación definen la actuación del maestro para facilitar los aprendizajes, es decir, le permite generar acciones en el estudiante para que planifique, ejecute y monitoree según los objetivos de aprendizaje que se han propuesto. Es muy importante optimizar la interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que se enseñe y aprenda más y mejor. Diseñar las interacciones en que los participantes, docentes, estudiantes y padres de familia puedan conocer el papel que cumplen y lo puedan desempeñar. ¿Qué son las interacciones sociales? Para concluir, podemos decir que son procesos sociales de intercambio verbal, oral o escrito. Son dinámicas de comunicación para fortalecer el aprendizaje. El lenguaje puesto en acción para la construcción del conocimiento, influyendo en procesos emocionales, sociales y cognitivos. A su vez, la interacción define la actuación del maestro para generar acciones en el estudiante. ¿Qué son las interacciones en la educación inicial? Como lo mencionábamos anteriormente, las interacciones son las relaciones recíprocas o actividades conjuntas que establecen los niños consigo mismo, con los demás y con el entorno, de una forma natural, de una forma espontánea, en espacios de juego, exploración y comunicación, o de una manera intencional bajo la mediación de los docentes en sus prácticas pedagógicas. Las familias son el mejor aliado que tenemos para fortalecer las interacciones de los estudiantes de una manera natural y espontánea. Recordemos que los ambientes de aprendizaje se han transformado y trasladado a los hogares. Y para que estos espacios sean enriquecedores, debemos facilitar estrategias que mejoren dichas interacciones. Una observación atenta y una escucha de calidad posibilita y restaura los procesos de confianza que tienen los estudiantes, no solo con las maestras, sino con las personas que tienen la responsabilidad de cuidar. A su vez, reconocer los avances y los éxitos de los niños, alentar y motivar la confianza cuando se sientan tristes y desanimados, permitir que los niños y las niñas tomen decisiones, ofrecerles la posibilidad de elegir. Podemos plantear situaciones que favorezcan el intercambio de preguntas, hipótesis e inquietudes. Responder a las necesidades individuales de cada niño, a sus preocupaciones e intereses o alegrías. ¿De qué manera se pueden dar las interacciones? Las interacciones y la comunicación, de acuerdo a Abad, son la base del éxito de la educación bajo los diferentes modelos híbridos de aprendizaje. La empatía promueve en los estudiantes el sentimiento de pertenencia y la motivación para aprender. La mediación amistosa y las interacciones entre estudiantes y docentes
y demás actores influyen de manera significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La interacción verbal provoca un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual la apropiación del conocimiento no consiste solo en asumir un rol pasivo donde se escucha, sino en la construcción conjunta y participación de elementos culturales y operaciones cognitivas. A partir de allí podemos hablar de dos escenarios. Un escenario presencial bajo una modalidad sincrónica, donde existe la posibilidad de una interacción cara a cara, donde las interacciones son especialmente orales y son acompañadas de expresiones corporales, miradas y tonos de voz. Tenemos un segundo escenario, un escenario no presencial, que podemos decir que es el que se ha dado de manera permanente y se ha priorizado en este tiempo de aislamiento, el cual se caracteriza por dos modalidades: de una manera sincrónica, es decir, cara a cara, a través de recursos tecnológicos, donde se caracteriza por las interacciones orales a través de videollamadas e interacciones entre pares con contenidos y con diferentes recursos. A su vez, un escenario no presencial a través de una modalidad asincrónica, donde los diferentes actores interactúan con contenidos y recursos en tiempos y espacios diferentes, donde en su mayoría son interacciones escritas a través de guías, textos, chat o foros. ¿De qué manera se pueden dar las interacciones? De acuerdo a D'Ambrosio y Annie Hobbit, expresan que el diálogo del docente con el estudiante se da a través de las consignas e indicaciones u orientaciones que se planteen como textos planificados y acciones mentales para desarrollar tareas académicas. A partir de allí, podemos decir que las guías de aprendizaje son el medio para interactuar con los estudiantes. Las orientaciones que le brindemos al estudiante en cada momento, en el momento de exploración, en el momento de estructuración, se vuelven interacciones escritas que permiten interactuar con el estudiante para que alcance algunos objetivos que se han propuesto. El estudiante interactúa con el docente a través de dichas tareas y conocimientos que se han propuesto. Cuando hablamos de consignas de trabajo, hablamos de la explicitación de las tareas que los alumnos tienen que desarrollar y se señala la importancia de estas siempre que sean consignas auténticas, que apunten al fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje desde una concepción constructivista. En nuestro medio cultural, en nuestro entorno, estas consignas son las mismas orientaciones o tareas que citamos como maestros para que el estudiante genere algunas acciones a través de materiales como guías o textos escolares o acciones instruccionales que se dan de forma oral o escrita. Es de recalcar que el lenguaje es el medio por el cual el maestro transmite las tareas a través de orientaciones o indicaciones. Las consignas, indicaciones u orientaciones desde lo didáctico se planean como textos planificados y como acciones mentales que permiten el diálogo con el estudiante. Tienen dos modalidades. La primera, como instrumento de evaluación y de instrucción, que es usada por el docente para revisar los conocimientos previos para tareas de comprensión literal en lecturas o videos, ya que son para levantamiento de información explícita.
Y la segunda, cognitiva y acciones u operaciones mentales, es decir, que es una consigna para producir conocimiento y está relacionada con las tareas experimentales de inferencia y de causa o efecto. Para fortalecer e identificar las diferentes consignas y expresiones que se pueden emplear de forma oral o escrita, mediada por guías de aprendizaje o otro instrumento, se diseña el anexo 2 denominado Ejemplo de expresiones y preguntas para generar interacciones, donde vamos a poder identificar las diferentes consignas según Ambrosio, donde una de ellas hace referencia a los instrumentos de evaluación e instrucción, donde indagamos al estudiante por el por qué, el cómo, el cuándo o el dónde, donde le preguntamos de qué manera ha organizado datos de algunas situaciones, problemas o qué información tiene para resolver dichos problemas. Tenemos la segunda consigna que hace referencia a la cognitiva y acciones mentales, donde preguntamos al estudiante qué puede inferir o realizar a partir de los datos. Realiza un trabajo individual. ¿Dispone de datos necesarios? ¿En qué se diferencia? ¿Qué preguntas se te ocurren sobre el tema? A su vez tenemos consignas metacognitivas, donde interactuamos con el estudiante a través de preguntas para sí mismo, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué materiales requiero? ¿A quién le puedo solicitar ayuda? ¿Cuál es la pregunta? A su vez se cierra con preguntas o expresiones de interacción a través de la retroalimentación para calificar, para valorar o expresar inquietudes, apoyo socioemocional o expresiones para motivar la participación. Las invito a revisar de manera detallada el anexo número 2, ya que a partir de este anexo vamos a realizar nuestra actividad de práctica. A continuación observan dos ejemplos de interacciones. Uno, un diálogo entre los docentes y los estudiantes que surge a partir de las circunstancias de la pandemia, que se convierten en un escenario posible para fortalecer y dar a conocer lo relacionado con las vacunas y el autocuidado de una manera oral y quizás de una manera sincrónica o presencial. Y un segundo ejemplo donde presentamos un diálogo asincrónico, escrito, planeado para un rincón de aula y que puede ser una muestra en la educación que es mediada por recursos, en este caso por una guía. El maestro diseña una propuesta formativa para la enseñanza a distancia con el interés de que se puedan producir aprendizajes. Se brindan algunas tareas o orientaciones para desarrollar dicho material con pautas o indicaciones que pueden provocar y favorecer pues el aprendizaje. La construcción de la orientación o las tareas requieren ser pensadas, pues deben involucrar la disciplina, el área que se quiere enseñar y un lenguaje que cumpla como actividad pedagógica, es decir, que tenga un fin pedagógico que permita orientar, como lo decíamos, esos procesos de interacción con un fin de alcanzar objetivos y aprendizajes significativos en los estudiantes. Esta análisis o esta lectura, estos dos ejemplos, se relacionan con la actividad de práctica que vamos a desarrollar, donde ustedes van a elegir una guía de aprendizaje y a partir del anexo 2, donde nos brindan algunas expresiones de interacción, vamos a indagar si nosotras, desde nuestro rol, proponemos dichas interacciones con nuestros estudiantes y a su vez cómo las podemos categorizar de acuerdo a la propuesta que nos hace el exponente de Ambrosio. ¿Cómo podemos categorizar las interacciones? A partir de la propuesta de Flander, que va dirigida pues al aula, podemos tomar quizás algunas concepciones
y adaptarlas a estos modos híbridos de aprendizaje mediados por recursos digitales o análogos, como lo hemos mencionado. Y este exponente nos habla de 10 categorías, 7 de ellas referidas a los docentes, 2 a los alumnos y una última que habla de los estados generales de silencio y confusión. Desde el rol del docente vamos a citar 5 categorías en donde hablamos de la parte de aceptación de los sentimientos y emociones, la cual debe ser comprendida por el docente, ya que pues se viven dentro del aula y permiten una interacción permanente. Una segunda, denominada estipulación, apoyo y acompañamiento verbal, que implica expresiones de apoyo por parte del docente a las opiniones e ideas que den los estudiantes. La aceptación de ideas, opiniones e hipótesis con el objetivo que el docente parafrasee lo que es el estudiante, lo asocie con la nueva información o con los comentarios que puedan hacer otros estudiantes. Una cuarta categorización que hace referencia a la elaboración de preguntas en relación con los contenidos con el fin de promover el desarrollo y el aprendizaje. Y una última que hace referencia a la parte de conferencias y recitar lecciones en donde el docente expone y el estudiante tiene una actitud pasiva, es decir, no se generan interacciones efectivas. Continuando con la categorización de las interacciones desde el rol del docente, hay una sexta que nos habla de dirigir, indicar, gobernar y ordenar, que hace referencia a la demanda de actitud por parte del estudiante ante indicaciones del docente, es decir, hablamos de una desobediencia, las cuales no generan una interacción efectiva. Hablamos de criticar o justificar la autoridad, es decir, que el docente impone la autoridad e intimida al estudiante sin generar interacciones. Desde el rol del estudiante se categorizan las interacciones en dos. Uno, responder a las preguntas del docente, es decir, cuando el estudiante responde a las preguntas del docente, generamos una interacción, o cuando el estudiante tiene la posibilidad de formular preguntas, de dar opiniones, construir ideas, hay una interacción. Y una última interacción que se da en el aula es la que dominamos un silencio general o confusión, ya sea porque todos hablan a la vez o porque nadie toma la iniciativa de expresar ideas, preguntas e inquietudes. Se ha diseñado, se ha diseñado un material denominado Anexo 1, que lo van a encontrar en el blog para fortalecer un poco más esto de las categorías de análisis de Flanders, donde van a encontrar 6 categorías: cultura del aprendizaje, intercambio, respeto, empatía, uso de la pregunta, verificación de aprendizajes, motivación a la participación, estimulación y apoyo al acompañamiento. Cada una tiene un descriptor que nos permite afianzar y articular con las orientaciones que se dieron anteriormente de las 10 categorías, digamos, generales que tenemos, haciendo énfasis desde el rol del docente cómo estas categorías que se llevan en el aula las podemos mediar a través de recursos análogos o recursos físicos. Dentro de las categorías que mencionábamos anteriormente, tenemos la cultura del aprendizaje, la cual nos habla de involucrar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje, partiendo del conocimiento de los objetivos, a su vez explicando el significado y la importancia de cada tema o contenido que se vaya a desarrollar, introducir términos o ideas ejemplificando y utilizar lenguaje preciso para profundizar o ampliar la comprensión de los estudiantes. Aquí es cuando hablamos de términos quizás técnicos para dar a conocer ciertos contenidos, y a su vez el uso de un lenguaje espontáneo que permita pues comprender con mayor facilidad toda la información que se quiere transferir. También tenemos el uso de la pregunta,
divergentes o convergentes que invita a los estudiantes a formular hipótesis. Se valoran la respuesta de los estudiantes a dichas preguntas, se elaboran preguntas de calidad que impulsan a los estudiantes a hacer conexiones con el aprendizaje y se utilizan las preguntas para guiar las respuestas en relación con la argumentación. Y por último, una categoría que motiva la participación, la cual permite altos niveles de participación de los estudiantes en discusiones donde el papel central no lo tiene el docente, sino es un mediador de dichos procesos en donde se articulan todas las ideas que se puedan generar en la clase, se parafrasean respuestas, se distingue entre dos o más ideas y se promueve la opinión de cada estudiante. Las relaciones del docente con los estudiantes tiene un sustrato socioemocional que de manera permanente se nutre de valoraciones, de representaciones, de actitudes, de conductas. Y en este escenario de aislamiento, en este tipo de ambientes, de espacios, preservar la vida, los sentimientos y las emociones pues van y vienen, se experimenta tristeza, se experimenta alegría, frustración, quizás esta frustración por no poder cumplir, comprender o alcanzar las tareas que el docente le está proponiendo. A ello le sumamos también pues las diferentes situaciones que se viven en el lugar. El docente debe convertirse en una fuente de apoyo y acompañamiento emocional para los estudiantes y pues a su vez para los padres de familia, generando estrategias y espacios de interacción donde se permita expresar al estudiante y a sus familias a través de una escucha activa, donde indaguemos y podamos permitir que el estudiante comunique y se exprese y quizás libere un poco esa carga emocional que puede generar estos cambios, esta información en relación con las guías y demás situaciones que se viven en la vida diaria. Desde nuestro rol, la actitud de escucha es muy importante, ya que podemos indagar al estudiante y preguntarle qué lo asusta, qué situaciones difíciles está quizás viviendo. Se puede orientar al respirar, al pensar para poder actuar. También hablamos de orientar al reconocimiento de las emociones, indagando al estudiante de cómo te sientes, qué siente tu cuerpo, dale nombre a esas emociones. A su vez, tener una actitud empática, es decir, comprendemos tu enojo, comprendemos esa frustración, esa ansiedad, esa incertidumbre, y quizás comparar esos sentimientos con situaciones que nosotros como docente hemos vivido para generar esa empatía y esos lazos de confianza y de interacción con los estudiantes. Recordemos que no hablamos de una interacción netamente pedagógica para desarrollar contenidos, sino que hablamos de unas interacciones que fortalezcan todo el proceso de desarrollo del niño como tal. Y otras actitudes que nos dicen o algunas recomendaciones que tenemos que tener como docentes es que no podemos regañar al estudiante partiendo de sus sentimientos o emociones, y es importante el trabajo conjunto con los padres de familia, motivando y quizás orientando en cómo podemos interactuar con los hijos en casa de manera diaria, como lo decía, no solamente con fines pedagógicos, sino con fines también de fortalecer su autoestima y lograr un desarrollo integral.
teniendo en cuenta la importancia de las interacciones, cómo podemos categorizar de acuerdo a la propuesta de Flander dichas interacciones, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, caracteriza interacciones metacognitivas, interacciones a través de las emociones, interacciones netamente relacionadas con los contenidos o conocimientos que se quieren alcanzar, y a su vez identificando que muchas interacciones se dan de una forma natural en el aula. Ahora hemos cambiado de ambientes de aprendizaje y estas interacciones se dan en la casa, donde no solo hablamos del docente y del estudiante, sino que también hablamos de un directivo, de unos padres de familia, de la vecina, del amigo, ¿cierto? Personas que influyen en el desarrollo e interactúan de manera permanente con los estudiantes. Es importante que iniciemos a identificar cuáles son esos entes o cuáles son esas personas que ejercen en estos procesos de interacción de cada estudiante, y a partir de allí podamos identificar esos roles que, y responsabilidades que debe tener cada participante en dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Se ha diseñado una infografía denominada Anexo 3, la cual pueden encontrar en el blog o de manera impresa en su carpeta, donde se hace explícita las responsabilidades de los diferentes actores. En este caso, el estudiante es el centro, es el protagonista de su aprendizaje, y se destacan características como la autonomía, el autocontrol, la autoevaluación, fortaleciendo capacidades creativas, investigativas y participativas. El docente tiene la responsabilidad de diseñar, de planear, de desarrollar la enseñanza y evaluar los aprendizajes que logren los estudiantes. Tiene la función de motivar, estimular y acompañar al estudiante en cada proceso formativo. Tiene la responsabilidad de identificar diferentes alternativas para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. Tenemos la responsabilidad del directivo, que es la persona encargada de liderar, dirigir, orientar y acompañar todos los procesos de planeación y dirección que se lleven a cabo en la institución educativa. Tenemos a los padres de familia, los cuales tienen la responsabilidad de iniciar los procesos de formación en la escuela, en casa, teniendo en cuenta que son las personas que cuidan y están ahí en esos procesos de desarrollo integral de los estudiantes, escuchando, compartiendo y motivando. Y por último tenemos un tercer actor, que es el tutor, que es la persona encargada de ofrecer asesoría y acompañamiento en todos los aspectos pedagógicos a los docentes, pues encaminados desde el PEI, el PMI y el CIE. Y como siempre, agradecemos su participación y su atención. Esperamos contribuir un poco a ese reconocimiento y la importancia de interactuar con los estudiantes en los diferentes medios que se logren, cara a cara o de manera asincrónica a través de las guías. Como lo mencionábamos, no solamente en aspectos pedagógicos, sino que siempre tengamos la visión de fortalecer y desarrollar todas las capacidades de los estudiantes, todas sus competencias a través de un desarrollo integral. A continuación van a desarrollar el momento de práctica. Como lo mencionaba anteriormente, las invito a leer el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 para profundizar
en las responsabilidades, en las categorías de las interacciones y en esas posibles expresiones que podemos encontrar escritas o expresiones orales que se relacionan con las interacciones con los estudiantes con el fin de identificar en las guías de aprendizaje que ustedes han diseñado dichas interacciones empleando el anexo 4. Cualquier duda o sugerencia las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp y vamos a retroalimentar cada proceso.